Sapere Aude. Humanistas sin complejos. Bienvenidos a Humanistas sin complejos. En este capítulo, Alexis Piquer entrevista a Tamar Herzog, autora de Una breve historia del derecho. Les escuchamos. Bienvenidos de nuevo a Humanistas sin complejos. Soy Alexis Piquer y en este espacio lo que hacemos es compartir nuestro amor por la cultura, por las humanidades, por el arte, el cine. Y normalmente no lo hacemos solos, sino que invitamos a autores y autoras a que nos acompañen un rato a charlar con nosotros sobre sus libros y sobre cómo han llegado a ser lo que son. Hoy tenemos el placer de recibir a Tamar Herzog, que es profesora de la cátedra Monroe Goodman de Estudios Latinoamericanos y también profesora en el Departamento de Historia de la Universidad de Harvard. Tamar estuvo unos años en España impartiendo docencia y tiene, aparte del libro que presenta hoy, Una breve historia del derecho europeo, los últimos 2500 años, también tiene un primer libro que se llama Vecinos y extranjeros, hacerse español en la Edad Moderna, del que hablaremos a continuación. Pero hoy hablamos de derecho europeo en un libro en el que Tamar Herzog describe cómo los sucesivos sistemas legales europeos se fundamentaron unos en otros desde la antigüedad hasta la creación y ampliación de la Unión Europea. He podido volver a escuchar la charla que tuve con Tamar y tras escucharla estoy seguro de que os interesará y espero que la disfrutéis tanto como yo la disfruté. Así que si te gustan las humanidades y la cultura en general, este es tu lugar. Espero que disfrutes del podcast de hoy y que nos acompañes también en futuros programas. Gracias por escuchar. Pero antes de ir a la charla con Tamar, ya sé que soy muy pesado, simplemente recordaros que este podcast está patrocinado por Fermat y que si queréis uniros a su comunidad de pensadores y de innovadores, solo tenéis que visitar su web fermat.ws y también recordaros que tenemos una newsletter semanal, Mi Viaje Cultural. Dejo todos los enlaces en la descripción de este episodio. Ahora sí, vamos a hablar con Tamar Herzog. Bienvenida, Tamar, a este podcast de Humanistas sin complejos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias y gracias por la invitación. Bueno, comentábamos ahora que vamos a hablar sobre tu libro Una breve historia del derecho europeo, los últimos 2500 años, pero que tienes también otro libro publicado con Alianza que se llama Vecinos y extranjeros, hacerse español en la Edad Moderna. ¿De qué va este libro? Bueno, este otro libro surgió a raíz del hecho que descubrí por azar en los archivos discusiones sobre la pregunta ¿quién es español? Porque durante la Edad Moderna los que se llamaban naturales de los reinos de España, que también las fuentes los tratan como españoles, tenían ciertos privilegios, también ciertos deberes, pero más que todo privilegios. Y había personas que pidieron estos privilegios y otros que le dijeron que no pueden acceder a estos privilegios. Y entonces se desarrolló una discusión tanto entre personas en los municipios, a veces en el reino, a veces en los juzgados, sobre quién es español. Y yo miraba estos debates para entender cómo los que vivían en la época, no lo que dijo la legislación ni que lo dijeron los teólogos y tal, sino que las personas mismas cuando tenían que defender su condición de españolas, ¿qué decían? Y lo más interesante de esto, primero vi que en España siempre había mucha inmigración y movimiento, y España realmente es el primer país de Europa que claramente defiende el derecho a la inmigración y al cambio de una comunidad a otra. Y segundo, que esta idea del español se basaba ante todo en la vecindad, es decir, en ser miembro de una comunidad local española. Y que realmente la condición de española se miraba si eres afincado y reconocido como miembro de una comunidad local, como vecino, eres español. Y estos debates los miro en la Edad Media hasta realmente la Constitución de Cádiz.
y explican mucho lo que pasa en la Constitución de Cádiz de 1812, que es la primera constitución española. En fin, entonces es un retrato que creo que es muy interesante de cómo se va construyendo históricamente España, pero también la fuerza de las comunidades locales en esta historia que a veces la pensamos nacional, pero que realmente es una historia local y de coordinación de muchas comunidades locales. Y esto pasa tanto en Castilla como en otros reinos españoles de la península ibérica. No es una cosa concreta de Castilla. Incluso es verdad para Portugal, pero ahí no entro, pero desde luego para los diferentes reinos de España. Tú tienes alguna vinculación con España, ¿no? Porque has escrito este libro que estabas comentando ahora. En este libro que comentas el derecho europeo, también dejas entrever alguna afinidad con España, porque muchas veces los ejemplos están relacionados con este país. Y después estuviste también aquí, no sé cuánto tiempo, dando clases en alguna universidad. Es así, ¿no? Sí, desde luego. En mi investigación yo empecé siendo historiadora de Latinoamérica colonial, Hispanoamérica colonial, luego me ocupé de la historia de España, luego también de Portugal y de Brasil. Me he movido un poco en este sentido, pero siempre he tenido gran amor a España y gran interés en su historia. Y pertenece también, eso es interesante, lo de los ejemplos de España en el libro de Historia del Derecho, del que comentamos hoy. Yo pertenezco a había la generación anterior, siempre se debatía si España era o no europea. Y claro, había los que decían que no, los de las generaciones anteriores, el 98. Luego había una nueva generación, los años 70, 80, que decía, claro que es, y además hay que compararla no con Francia, Inglaterra, Alemania, hay que compararla con Grecia y Portugal, y por tanto España es europea. A mí este debate no me pareció muy interesante. Lo que sí me interesó, y es un poco lo que he hecho desde entonces, es mi trabajo, es cuando hablo de historia europea, tomo el ejemplo de España, o intento tomar el ejemplo de España. Y es mi forma de demostrar en cuanto forma parte de una historia mucho más amplia europea. Es decir, sin opinar es europea o no es europea, es como una actividad subversiva, sin opinar abiertamente lo que pienso. En cuanto hablo de historia europea y puedo aportar un ejemplo de España, doy un ejemplo de España, que es un poco una forma suave de vender esa idea de que España, primero, no es un caso especial, es un caso que forma parte de una historia más amplia de Europa, pero que también no es excepcional ni para bien ni para mal, forma parte de unos procesos más amplios. Y curiosamente muy poca gente lo ha notado, así que, como dicen mis amigos madrileños, chapeau, que lo has notado, porque muchos no han notado este continuo ensayo muy suave, muy implícito de meter a España como parte de la historia de Europa y de la historia de Europa dentro de la historia española. Yo me acuerdo cuando empecé a vivir en la península ibérica, en Madrid concretamente, la primera vez que fui a una reunión de la Asociación Española de Historia Moderna, y todos estudiaron la historia de España. Y yo, que era una extranjera, les pregunté, ¿y dónde están los historiadores que trabajan la historia moderna de otros países europeos? Y claro, todos se rieron de mí, porque en aquella época, y hablamos hace bastante tiempo, no había. Ahora hay un poco más, no había quien estudiaba la historia de otros países europeos. Entonces, veo como parte de mi proyecto vital eso, establecer una relación entre la historia de España y la historia europea, sin adoptar banderas, simplemente hacerlo. Sí, sin entrar en política, pero cuando te cuestionaban de que España era o no era Europa, ¿se referían desde un punto de vista cultural? Sí. Y si no es Europa, ¿qué es? ¿Es un ente apartado de lo que es la idea europea? Sí. ¿Dónde estaba el debate? ¿Era eso? Sí, era eso, pero yo también, como me he movido bastante entre países, culturas, he trabajado en universidades en diferentes lugares, también sé que, y me hace reír, que en todos los lugares donde yo he estado, por lo menos, siempre piensan que su historia es excepcional.
Es decir, en España siempre se dijo, pero si preguntas a un portugués, su historia es excepcional, desde luego la italiana, la alemana, la inglesa, no sé, los Países Bajos. Y entonces yo siempre me reí, porque si todos son excepcionales, ¿dónde está la regla? Es imposible. Entonces hay una tendencia, yo creo en todos los lugares, no es particularmente español, de tener esa idea de la excepcionalidad nacional. Y no digo que no existe, claro que cada lugar es diferente, no sé si excepcional, es diferente, pero también hay muchas comunidades y muchas cosas que son similares. Y creo que es un momento también de pensar en las similitudes y no solo en las diferencias. Y en parte el proyecto en este libro sobre historia de Europa, del derecho en Europa, también era esto, que los libros de historia del derecho casi siempre son nacionales. La historia del derecho español, la historia del derecho portugués, la historia del derecho francés. Y hay una razón para hacerlo de este modo, pero también hay una posibilidad de decir, ok, pero ¿qué es lo que comparten? Si se mira, y por eso adopté los 2500 años, que es muy, como se dicen los historiadores, longue durée, una época muy larga, porque si miras la historia del derecho a estos niveles de un desarrollo muy, muy lento, muy extendido, ves que las similitudes entre diferentes lugares de Europa es alucinante, es alumbrante. Entonces, claro, si mires un detalle pequeño en un momento dado, pueden haber diferencias muy grandes, pero cuando ves los procesos, dónde viene el derecho, quién lo dice, qué derecho, escrito, oral, costumbres, rey, juristas, jurisprudencia, ves que realmente hay un desarrollo común en Europa a lo que todos los países europeos se suscriben en una medida u otra. Claro, a lo mejor la genealogía es un poco distinta, la intensidad es distinta, pero los grandes procesos he intentado mostrar en este libro son muy similares. Y por eso también salto en el libro de un lugar a otro para mostrar un poco que existe algo como derecho en Europa. Y toda la idea de un derecho nacional, de todos modos, es una idea moderna, nos parece muy normal, pero antes de la Revolución Francesa no había un derecho nacional, había un derecho paneuropeo y había un derecho local, justamente la comunidad local, pero no había un derecho español. El derecho español es algo que se construye en el XIX, como no había un derecho francés, como no había un derecho alemán. Todo esto se construye en el XIX. Entonces, como historiadora, quería también poner énfasis en esto. Hay una historia del derecho en Europa, que es global, de toda Europa, y hablar del derecho nacional antes de este nacimiento del XIX del derecho nacional no tiene sentido. Que supongo que también es una agenda que se puede decir que es política, porque sí me interesa rescatar, como digo, no solo las diferencias, sino también las similitudes, y decir, no es una cosa accidental y el nacionalismo no entró con él, pero que es una cosa bastante reciente y que la historia larga no es una historia de un derecho nacional y de un particularismo nacional. Por eso también es importante conocer la historia para saber un poco de dónde viene todo, porque al fin y al cabo somos hijos de nuestro tiempo y nos pensamos que las cosas siempre han sido así. Y no. Sí, en parte, entonces puedo decir así que pertenezco, creo, a un grupo de historiadores, que somos muchos, no soy solo yo, que un poco piensa que el papel de la historia es este. Es decir, antes siempre se pensaba la historia es más o menos un oficio que debe dar legitimidad al presente. Tiene que explicar que hubo un desarrollo natural, evidente, y por tanto estamos donde estamos y no había otra manera de hacer las cosas y tiene sentido donde estamos. Yo creo que pertenezco a esa generación que dice, no, la historia nos enseña que era diferente. Siempre digo, lo único que puedo decir del pasado es que no es igual a hoy y nunca ha sido. Es lo único que he aprendido como historiadora. Y si eso quiere decir que hubo muchas opciones en el pasado, que las opciones que fueron tomadas no eran necesariamente las que tomaríamos hoy, puede ser. Hay muchas cosas que eran horribles en el pasado. Pero
el pasado, por un lado, nos ha llevado a donde estamos, pero también nos enseña que hay otras maneras de pensar, otras formas de hacer las cosas. Nos da una posibilidad de pensar la pluralidad. Para mí, ¿no? Veo todas las opciones que hubo, que se practicó, que se intentó, que se hizo bien, se hizo mal. Y entonces a mí me da la sensación de que en el presente también hay muchas opciones. Que esto de decir no hay otra opción, que ahí nos vamos, que hay como una carretera en que nos vamos muy rápido y ahí está. Yo creo que si eres un historiador no puedes pensar así, porque ves el pasado y ves que no era así, que siempre hubo opciones, que hubieron intentos fallidos, que había otros modos de ver las cosas, otras creencias, y la gente que la quería no era gente mala, simplemente pensaba de otro modo. Somos historiadores que un poco decimos que hacer historia es como hacer antropología. Es ir a un tribu que no conocemos, incluso si el tribu es de nuestros ancestros, históricamente nuestros ancestros, son totalmente desconocidos. Aquella gente pensó de otra manera, tenía otras posibilidades, otras creencias, son diversos. Y nosotros tenemos que rescatar esta alteridad del pasado, ¿no? La familiaridad del pasado. Está claro. Yo creo que tenemos que fomentar la apertura mental, Sí. no solo en el aspecto temporal, que es el que tú estabas comentando ahora, sobre todo, sino también en el aspecto cultural, en el aspecto espacial. No tenemos la misma cultura ni las mismas costumbres aquí que en Asia. Entonces, yo creo que eso sí que fomenta la empatía, al fin y al Sí. cabo, de saber que no somos los únicos, que muchas veces nos miramos en el ombligo y pensamos que todos tienen que pensar lo mismo que pensamos nosotros. Sí. Pero bueno, vamos a ir a tu libro, porque si no, no nos va a dar tiempo a comentar todo aquello que comentábamos antes. Empiezas el libro y esto es como si fuese una película, y el primer gran personaje que nos presentas es Roma. Roma es un ente grandísimo, estamos hablando de muchos siglos de historia. ¿Por qué Roma? Bueno, empezar con el derecho romano, una historia del derecho en Europa, es bastante un lugar común, puedo decir, que mucha gente lo hace. Yo no soy ni la primera ni la última. En mi caso, sí lo pensé mucho. En mi caso, es el resultado de dos cosas que son igual de importancia. La primera es que realmente pienso que a partir de Roma hay una cierta continuidad. Roma da como una espina dorsal que luego con cambios, con mutaciones, reinterpretaciones, sí el derecho europeo, tanto en Europa como digo en el libro, en Inglaterra, va a seguir más o menos. Entonces, a partir de Roma hay una narrativa que se puede seguir. Por otro lado, como es un libro en que trato de cosas que yo personalmente conozco y he trabajado muy bien en los archivos, pero otras cosas que no, he dependido mucho de la investigación de otros historiadores. Y en efecto, en este sentido, ese libro, yo antes siempre era como animal de archivos, iba a los archivos y escribía a partir de lo que vi en los archivos. Aquí también dependo de otros historiadores y muchos. Para cada capítulo he leído cientos igual de ensayos y de libros sobre este tema. Quería empezar con una época donde había suficiente literatura, porque claro, sabemos que hubo un Código Hammurabi antes del derecho romano y que puede que influenció lo que pasó en Roma, puede ser, pero hay relativamente pocos estudios, pocos sabemos. A partir del derecho romano hay tantos estudios que se puede realmente hacer el tipo de preguntas que a mí me interesan, que no es qué era el derecho, porque yo no creo que se puede responder a la pregunta qué era el derecho. El derecho son demasiadas cosas, en demasiados ámbitos de la vida, no se puede describir. A mí lo que me interesó no era qué era el derecho, sino qué papel tenía en la sociedad. Es decir, quién decía el derecho, quién interpretaba el derecho, quién aplicaba el derecho, cómo se manejaba y se explicaba esto, por qué el derecho da legitimidad a ciertas cosas y no a otras. Entonces, a mí me interesó el papel social del derecho y cómo se va formando en Europa. Y para esto, Roma, la época de la Roma antigua, es realmente el primer lugar donde hay un derecho europeo, donde hay suficiente información y que hay estudios fabulosos de mucha gente que lo ha estudiado. Entonces, también, tanto por razón pragmática como por razón intelectual, hacía falta empezar con Roma.
Anteriormente entendemos que podía haber otros sistemas jurídicos más o menos consolidados, pero en los principales antecesores y herederos culturales, después Roma, como son los griegos, hay textos donde no sé si se habla de un derecho como tal, pero sí que se habla de un Estado y de unas leyes. Sí. No solo textos filosóficos, sino también textos históricos. ¿Llegó a haber una simbiosis o una transferencia cultural también en el aspecto jurídico de los griegos a los romanos? ¿O no? ¿O no tiene nada que ver? Sí, desde luego que hubo, es evidente, y además sabemos que los egipcios, que en la zona que hoy es la zona que llamamos Asiria, que hoy es ahí en la época donde está Siria y Irak, había estados, había leyes, y es evidente que había influencia. Yo no lo he mirado tanto, eh, primero por eso, porque hay trabajos buenos sobre derecho griego, pero yo pensé que la cantidad no es igual que el derecho romano. Y además lo que me interesó realmente es encontrar el momento en que existe en Europa un derecho que es reconocible como derecho como lo pensamos hoy en día. Es decir, una esfera que no es la esfera religiosa, que es claramente distinta de la esfera religiosa, donde se producen normas que se cree que son prescriptivos, Uh-huh. y donde comienzan a ser expertos que no son teólogos filósofos, sino son expertos de la ley. Y realmente donde yo, por lo que yo entendí, he leído de la historia antigua, es en Roma donde este desarrollo se tiene lugar. Entonces, para mí realmente esa idea del derecho no solo como norma, sino como un campo que es distinto de otros campos normativos, como la religión, aunque después la religión también adopta el derecho como vínculo, más que todo la Iglesia hace eso, aparece claramente para mí con Roma. Entonces, por eso con Roma. Uh-huh. En el libro explicas un poco la evolución del derecho romano a lo largo de su historia. ¿Podrías comentar un poco cómo es ese desarrollo y cuáles son sus principales hitos? Porque entiendo que empieza como algo que recoge costumbres, pero poco a poco van apareciendo esas figuras especializadas cada vez más hasta que se crean escuelas. ¿Cómo es ese proceso de desarrollo en Roma? Bueno, si uno lo miraría desde el punto de vista histórico, sociológico, si uno quiere decir eso, lo que aparece en Roma en cierto momento esa idea que la sociedad tiene que ser responsable de la resolución de conflictos, que es una responsabilidad colectiva, porque no queremos que las personas resuelvan sus conflictos solos, o algunos conflictos sí, pero otros no. O le queremos dar una posibilidad de una adjudicación, si quieres, social, de fuera de sus conflictos. Y cuando aparece esta idea, empiezan a haber mecanismos que la sociedad, y no necesariamente el gobierno, porque al principio son cosas casi voluntarias, pero la sociedad, los intelectuales, lo que diríamos hoy, aunque es una palabra anacrónica, empiezan a dar instrumentos para que quienes tienen un conflicto puedan ir a una parte externa para solucionar el conflicto, y esta parte externa empieza a dar soluciones que identificamos como jurídicas. Entonces, al principio están las figuras religiosas, los sacerdotes, vas al sacerdote y él te resuelve conflicto. Es una época que un poco lo pensamos como prejurídica porque son tantos sacerdotes como resuelven conflictos, pero luego la sociedad empieza a ver esa idea de que la sociedad tiene que ocuparse de esto, y tenemos los cónsules que son electos para un año que empiezan a ocuparse de la resolución de conflictos. Es una historia mucho más larga, más compleja de lo que cuento, pero los cónsules, que son oficiales públicos electos para el año para hacer muchas cosas, no son jueces propiamente dichos, empiezan a ofrecer tribunales para oír las partes y darles solución a sus conflictos.
Y luego aparecen juristas que son especialistas en resolución de conflictos, que dan consejos a los cónsules, pero también a las partes de qué hacer. Lo que es muy interesante en este desarrollo, que a medida que hay tribunales, personas, lugares donde puedes ir a solucionar tus conflictos, empiezan a haber reglas de cómo hacerlo. Que eso es cuando el derecho empieza a desarrollarse independientemente de un saber religioso o de la intervención directa de Dios. Y estos cónsules y después juristas empiezan a adoptar reglas en qué tipo de conflictos vamos a intervenir primero. Ahí se empieza a crear ya lo que tú comentas en el libro, que es el jus honorarium. Empieza ya a crearse ese derecho distinto. Sí, ¿no? Es el nuevo derecho. Entonces empiezan a decir, desde el punto de vista social, este caso no me interesa y no voy a intervenir, pero en este caso otro sí, porque es importante. Entonces, a medida que van dando recursos para las personas para solucionar sus conflictos, hoy en día como juristas lo miramos y decimos, crean derechos. Porque si ahora hay una forma de obligar a quien me vendió el caballo a darme el caballo porque yo le pagué el precio del caballo, si lo miras del otro lado, esto realmente reconoce que quien ha pagado para el precio de un bien tiene derecho a tener este bien. Entonces empieza un mecanismo que es súper importante en la historia del derecho europeo, que porque hay una forma de resolver el conflicto, porque una autoridad está dispuesta a mirar y ayudarte en ese caso, realmente lo que entendemos es que va creando derechos. Entonces, poco a poco se va creando y reconociendo el derecho o la obligación, si quieres, porque derecho y obligación siempre son dos caras de la misma moneda. La obligación del vendedor a dar la cosa vendida al comprador, el derecho de heredar tierras, el derecho, cualquier otro derecho, ¿no? Entonces, poco a poco se van creando estos derechos porque el Estado dice, si las cosas no pasan de esta manera, yo voy a intervenir y ayudarte. Como digo, al principio son los cónsules que son oficiales electos generales y poco a poco se va especializándose y empezamos a tener personas que son más preparadas en esta ciencia de resolución de conflicto, a la que llamamos al final juristas, ¿no? Son los futuros abogados. Este desarrollo pasa en Roma y es súper interesante. El otro aspecto importante, creo yo, en Roma es que el imperio se expande y entonces empieza a tener contacto con otros tipos de derechos más locales y no solo hay conflictos a resolver entre ciudadanos de Roma, donde se aplicaría el jus civile o el jus honorarium que ahora comentábamos, Sí. sino que se tiene que aplicar otro derecho un poco más universal, que es la semilla para algo que vendrá después. ¿Cómo es esa parte de la historia? Pues sí, aparece algo que eventualmente ellos llamarán jus gentium, el derecho de las naciones, y en cierto momento muy tardío dirán que es derecho natural casi, pero los juristas empiezan a decir que hay derechos que son particulares a una comunidad y solo obligan a sus miembros, pero que hay derecho que obliga a todos, porque todos los humanos actúan de una manera. Y este derecho que realmente no depende de a qué comunidad perteneces, sino el hecho de que eres una persona, lo llaman el derecho de las naciones, porque supuestamente todas las naciones seguirían estas reglas básicas. Y por eso al final también lo identificaban como un derecho natural, porque es como parte de la naturaleza de las cosas y la naturaleza humana. Lo interesante en ello, que claro, los juristas que inventan estas ideas no hacen un estudio de derecho comparado. Entonces, lo responsable hubiera sido, ok, vamos a ver qué todas las comunidades del mundo comparten, qué tipo de reglas comparten, y esto será el jus gentium, porque estas reglas no dependen de qué comunidad eres, sino de la condición humana casi.
Pero claro, los juristas no pueden hacer este derecho comparativo a largo plazo. Entonces, lo interesante de esto, y esto explica también después la universalización del derecho europeo, es que al final los romanos dicen, no es de derecho, es lo más natural, es parte de la naturaleza humana. Claro, si has comprado, tienes que tener el caballo. Y entonces, al final, hay una tendencia de universalizar las normas locales y de decir, como nuestro derecho es racional y sentido, entonces hace parte de la racionalidad humana y por tanto es universal. Sin embargo, también es verdad que en Roma el derecho de las gentes sí da alguna libertad a quien lo practican para inventar cosas que no existen todavía. Tienen grande libertad porque dicen, aunque esta regla no existe, en la naturaleza humana es tal que debe existir y seguramente existe en otro lugar. Entonces sí pueden introducir muchas innovaciones a raíz del hecho de que ahora no estamos hablando de un derecho de la comunidad propia, sino un derecho común a toda la humanidad. Pero es un proceso súper interesante que después ayudará al derecho europeo a adquirir esa pretensión a ser universal y poder aplicarlo en otras partes del mundo. Uh-huh. Y pensar el derecho europeo como el derecho por excelencia, ¿no? Que es un poco lo que se piensa hoy. Eso podría ser la semilla, ¿no? El protoderecho europeo. Sí, exacto, es un poco eso. El imperio en Occidente termina, por decirlo de alguna manera, y gracias a que sobrevive en Oriente es que nosotros tenemos hoy en día esa herencia del derecho romano y que después también, de alguna manera, puede llegar a recuperarse en esa Baja Edad Media, cuando empieza a haber una especialización en Europa en la ciencia jurídica. ¿Por qué en Oriente sobrevive el derecho romano? ¿Qué es lo que sucede para que después nosotros hayamos heredado eso? Hago una breve pausa para agradecerte por estar ahí, escuchándonos y apoyándonos. Espero que estéis disfrutando del episodio hasta ahora. Nuestro proyecto no sería posible sin personas como tú, pero si quieres colaborar todavía más, te dejo el enlace de Patreon en la descripción de este episodio. También puedes visitar YouTube, donde encontrarás comentarios y reflexiones adicionales. Y si te interesa seguir mi viaje cultural personal, te invito a suscribirte a mi newsletter semanal en la que comparto 5 capturas culturales de mi semana. Dejo también este enlace en la descripción de este podcast. Ahora sí, vuelvo a agradecerte tu apoyo y espero seguir contando contigo en este viaje. Volvamos al episodio con Tamar Herzog. Sí, bueno, la verdad es que antes siempre se pensaba que con la caída, se hablaba de la caída del Imperio Romano del Occidente, todo se acaba, ¿no? Ahora ya no hablamos de la caída del imperio, sino la mutación, el cambio, porque sabemos que muchas cosas continuaron. Y de todas formas, como bien se sabe, Roma fue conquistada por sus propios soldados, pero que eran muchas tropas extranjeras. Entonces y sí sabemos que el derecho romano continúa en muchas partes, incluso del Occidente. Sin embargo, es evidente que en el Oriente sigue habiendo el Imperio Romano de Oriente, que luego la llamamos el Imperio Bizantino, donde aparte de sobrevivir, hay una figura, el emperador, que tiene mucho interés en continuar esa presencia del derecho romano. Y entonces ahí hay un esfuerzo. Creo que el derecho romano persiste en otras partes y justamente en el libro muestro cómo persiste en España, incluso después de la conquista o liberación, yo no entro en esto, por los tribus germánicos, pero claramente en el Oriente hay unas autoridades que se ocupan de mantener la ley, de conservarla, de dictarla, de cambiarla. Y entonces ahí es más fácil seguir la continuación del derecho romano que en la parte occidental, aunque en los últimos 20 años también tenemos muchos estudios que muestran la continuación en Occidente. De todas formas, como digo en el libro, y seguro que es tu próxima pregunta,
En el occidente el derecho romano continúa también a raíz de la Iglesia, porque la Iglesia, en cuanto el Imperio Romano se convierte a la religión cristiana, hay como una compenetración de Sí. la Iglesia y de Roma, a raíz del cual el derecho de la Iglesia, incluso primitivo, el derecho que luego identificamos como derecho canónico, toma la forma del derecho romano. Y realmente el derecho romano sigue en la Iglesia, bueno, hasta cierto punto, hasta hoy en día, pero desde luego claramente en la época medieval y moderna, el derecho canónico, el derecho de la Iglesia, es una especie de derecho romano. Bueno, ese para mí es uno de los temas más interesantes que explicas en el libro. Yo he disfrutado muchísimo leyendo esa parte, porque en pleno imperio romano, a mediados, tirando hacia finales, se oficializa la religión cristiana y eso pone el mundo antiguo, como tú dices en el libro, patas arriba. Y también hay un cambio importante en la normatividad del momento, porque era una normatividad que estaba vinculada a costumbres y a derecho, y de repente pasa a estar vinculada al credo. El derecho romano aplicaba a los ciudadanos de Roma, mientras se expande la ciudadanía romana, aplicaba también a esas personas, y de repente ya no es Roma el ente que se tiene en cuenta, sino es la cristiandad. Sí. Y eso lo cambia absolutamente todo. Y tú ahora comentabas que no se sabe, ¿no?, si Roma es como algo recíproco entre Roma y la cristiandad. Tal vez yo pensaba mientras leía tu libro que el Imperio Romano pudo torcerse por culpa o debido a la aparición del cristianismo. No lo sé, no tengo ningún fundamento para confirmarlo. Pero sí que es verdad que Roma sobrevive gracias al cristianismo, y el cristianismo muta totalmente de lo que era en sus orígenes, debido a que también adopta esa parte institucional del Imperio Romano. Sí. Sí, totalmente. Es como un matrimonio en que las dos partes cambian radicalmente. Uh-huh. Sí. Después de esto, el Imperio de Occidente cae, empieza la Edad Media y empieza una época en la que conviven muchísimos derechos. Derecho germánico, derecho local, derecho canónico, derecho romano. ¿Cómo es esa situación que queda en la Europa del siglo VI, VII, VIII? Lo curioso de esa situación, de nuevo, es una época en que relativamente sabemos relativamente poco. Hay mucho más estudios hoy en día, hay mucho más fuentes que antes, pero todavía es de todas las épocas que he mirado, es la época que menos se conoce bien todavía. Pero es evidente que cuando la miramos nosotros nos parece caótico, nos parece imposible. ¿Cómo puede ser que haya en el mismo núcleo urbano tantos derechos paralelos? ¿Cómo puede ser que cada núcleo urbano tenga su propia normativa y el del lado derecho y el del lado izquierdo, que a veces están muy cercanos, otra? ¿Cómo pueden negociarse? Tal vez no se negocian. ¿Cómo puede ser que todos son cristianos y cada comunidad cristiana practica y sigue reglas que son totalmente diferentes todavía de la otra comunidad cristiana? No hay una normativa, no hay realmente un canon law, un derecho canónico que es general y que declara las cosas. Nos parece caótico, imposible, y sin embargo, evidentemente para ellos no. Lo que sí sabemos es que ellos no, lo poco que sabemos es que ellos nunca tenían esa sensación de vivir en una época sin derechos o sin orden. Y es uno de los misterios para mí más grandes como una persona del siglo XX y XXI, cómo podía funcionar esto. Pero funcionaba y ellos dicen continuamente que es lo mismo, que seguir a lo que dice Dios y lo que dice el señor de Versalles y lo que dice la normativa local y lo que dice el románico y es igual, y evidentemente no es igual, pero de alguna manera viven esa pluralidad como natural. No sé, es un misterio para mí, pero
Claro, es un mundo lleno de tensiones, lleno de discriminaciones, de relaciones de poder, pero esto existe siempre. Pero no hay, nosotros lo miramos y decimos qué caos. Y lo poco que sabemos, ellos no tenían esa sensación, tenían al contrario una certeza mucho más fuerte que la nuestra, que saben lo bien y lo mal. Y que Bueno, todos estén de acuerdo sobre lo bien y lo mal. era su realidad, ¿no? Me imagino que la tenían tan interiorizada que no se la Sí, cuestionaban, como la podemos cuestionar nosotros, con la perspectiva que nos da el tiempo. sí, sí. De todos modos, en ese episodio de la Alta Edad Media, empiezas a hablar ya de un derecho como común, influenciado por todos esos derechos, los cuatro, el local, germánico. ¿Qué es eso del derecho común que empieza a nacer en ese periodo? Poco a poco hay una sensación de que sí, hay más comunicación entre comunidades, hay más comercio, hay más... empieza todo el proceso del crecimiento, por un lado, de señores que tienen territorios más extensos, que son más de una sola comunidad. Empiezan a aparecer los reyes un poco primitivos, los reinos pequeños, pero todavía sí. Y entonces, y también la Iglesia empieza a afirmarse como una institución. Vemos la aparición del Papa como cabeza de la cristianidad, que es un proceso muy lento, que intenta controlar el derecho canónico en cualquier parte y no solo donde está él. Entonces empieza a haber esos procesos que intentan una cierta coordinación, sino homologación. Homologación. Sí. Y eso poco a poco lleva a esta creación de un derecho común, que luego también, primero, la idea del derecho común aparece, el jus común aparece primero en la Iglesia, cuando empiezan a hablar del hecho de que si todos somos cristianos tenemos que tener la misma ley. No puede ser que cada cristiano en cada comunidad tenga su propia interpretación. Y los debates eran enormes sobre desde quién es Jesús hasta cualquier cosa, ¿no? Eran debates no solo sobre puntos pequeños, sino puntos súper importantes para los cristianos. Y luego aparece en la esfera civil también esa idea de un derecho común. Y volvemos a tener estos expertos, los juristas, que aparecen a esta masa enorme de derechos y de situaciones y intentan decir esto es lo que tienen en común. Aunque parezcan diferentes, si hacemos una abstracción de todos estos elementos diferenciados, vemos que algo tienen en común. Y entonces empiezan a hablar de qué es lo que tienen en común. Y es cuando hablamos del nacimiento de un derecho común, del jus comune en Europa, en cuando estos expertos que van y estudian las diferentes leyes en diferentes lugares, muchos de ellos son asistentes a los reyes que empiezan a ver reinos o a los señores feudales, a municipios, empiezan a decir, todos esos lugares, aunque sus prácticas son diferentes, en realidad algo tienen en común. Y empezamos a tener esas ideas de qué es lo que tienen en común y, por tanto, cuáles son las reglas generales que se puede deducir, y es el jus comune, que existe siempre con lo local, no reemplaza el derecho Convive. local, no reemplaza el caos, sino que toma el caos e intenta ordenarlo con un nivel de abstracción más alta. Entonces estamos en el libro, doy el ejemplo de la naturalización, que viene también de este libro que me has preguntado, Vecinos y extranjeros. Miran y dicen, todos los municipios italianos tienen una forma de convertir a los extranjeros en ciudadanos. Cada lugar es totalmente distinto, las normas, y sin embargo algo tienen en común. Y entonces miran todo y dicen, lo que tienen en común es que el extranjero tiene que haber mudado su naturaleza y haberse cambiado de carácter y de lealtad, y ahora ser de esa comunidad y no de la comunidad de origen. ¿Cómo se hace este proceso? Pues depende de la comunidad. Y entonces muestran que cada comunidad este proceso se hace de otra forma. Pero dicen, aunque los procedimientos son diferentes y las exigencias y tal, lo que todos tienen en común es que todos buscan ver si el recién llegado ya es leal a la comunidad de acogida.
Entonces creen estas reglas. Y esto es muy importante porque una vez que tienes esa regla, para que un extranjero pueda naturalizarse, tiene que demostrar lealtad a la comunidad de acogida, puedes crear nuevas reglas que no existían antes y decir, bueno, ahora en esa situación económica que tenemos, eso quiere decir pagar impuestos. Pero en otro lugar donde hay una guerra, esto puede decir ser soldado y luchar en la guerra. O en otro lugar donde, no sé, quieres que nadie quiere ser alcalde, eso quiere decir ser alcalde. Entonces se concretiza en soluciones distintas, pero los juristas dicen, y sin embargo, a pesar de esta distinción, hay un ius comune, y el ius comune dicta esta regla. Entonces es un proceso de abstracción súper importante que al final posibilita un cierto diálogo entre los derechos de cada comunidad y el derecho romano, germánico, canónico, etc. ¿Sería un poco la continuación de ese Ius Gentium de los romanos? ¿O no, nada que ver? Sí, no, porque ellos no pretenden Como concepto. todavía que es de toda la humanidad. Luego dirían, y irían a este nivel en cuanto, por ejemplo, está lo que se llama la expansión europea o el colonialismo moderno, llámalo como quiere, y van ahí y dicen qué reglas nos van a ayudar en ultramar, aquí no estamos en Europa. Entonces dicen, las leyes estas que teníamos en Europa realmente son derecho natural, porque son razonables. Hacen el mismo ejercicio que han hecho los romanos en la antigüedad. Para nosotros eso tiene sentido y por tanto tiene que ser natural, tiene que ser razonable, y entonces lo podemos aplicar en ultramar, ahora no solo como el derecho común europeo, sino como derecho natural. Y es lo que hacen al final. Van ampliando, por eso digo que lo que hacen los romanos con el Ius Gentium da la posibilidad al derecho europeo a universalizarse, porque al final eso, dicen, no es solo en Europa, es en todo el mundo, donde este derecho común puede aplicarse, ¿no? Uh-huh. Antes de ese momento de expansión o colonialismo europeo, se sumó un nuevo derecho a la amalgama ya de derechos que había, que era el feudal. Y en esa transformación del feudalismo hacia la edad moderna, los monarcas, antes comentabas, que empiezan a ganar poder. Y allí aparece el caso rara avis de Inglaterra, con la creación de un nuevo derecho que se llama common law, que persiste y existe, muy diferente a la tradición civilista romana hasta nuestros días. ¿Qué pasó ahí, Tamar? ¿Qué es el common law y por qué se originó? ¿Por qué tomaron un camino distinto los ingleses? Sí. Bueno, como sabes, parte del libro es decir, han tomado un camino distinto, pero no del todo. Pero sí, en toda Europa, cuando algunos nobles deciden que son reyes y empiezan a expandir sus poderes y conquistar territorios, someter más gente, tienen que luchar contra el poder de los otros señores feudales y todos lo hacen en una forma u otra. En parte, por ejemplo, yo mencioné antes que España es uno de yo creo que es el primer país europeo que reconoce el derecho a la inmigración. Eso lo hacen los reyes españoles para luchar contra los nobles. No lo hacen porque creen en los derechos humanos, porque quieren que los vasallos feudales puedan dejar sus señores y venir a y llegar a dominios reales y ser libres, pero sujetos al rey, evidentemente. Por eso aparecen las ciudades, ¿no? Tú también comentas en el libro. Sí. Entonces, cada el invento. Sí. Entonces, todos los reyes intentan encontrar maneras de acaparar más poder frente a los nobles, no todavía frente a los vasallos. Les invitan a los nobles a la corte, le dan empleos que son estupendos, pero eso quiere decir que son ausentes de donde tienen poder y entonces tienen menos poder porque no están donde están sus vasallos. Hay muchas tácticas que se utilizan en toda Europa. En Inglaterra, los reyes lo que hacen es crear una red de tribunales reales, que lo llaman, al final toma tiempo, pero al final se reconocen como common law,
y dicen a todos los súbditos del reino, si no os gusta lo que dice el Señor, no os gusta lo que dice el tribunal canónico, si no os gusta lo que dice el tribunal municipal, venía a buscar justicia real directamente, no es en apelación, es en primera instancia. Y el rey justifica a los reyes ingleses, que lo hacen a partir de la invasión normanda en el siglo XI, lo justifican en esa obligación de conservar la paz. Dice, y entonces crean una serie de tribunales reales que están donde están ellos. Entonces, como los reyes medievales viajan, los tribunales viajan también. Por eso tenemos esto que en inglés se llama Circuit Court, porque hacía circuitos con el rey, cuando el rey se moría. Y entonces esto empieza como una excepción. Los reyes ingleses solo intervienen en casos muy particulares, muy importantes, o de personas que están en su corte, y luego va ampliándolo en un proceso que tarda siglos, al final llevando al resultado de que cualquier vasallo del rey puede ir a apelar al rey directamente sin la mediación ni del señor feudal, ni del municipio, ni de la iglesia. Y este derecho se llama common law porque es común a todo el reino. Es un sistema, no es nacional, pero del reino de tribunales. Es un sistema relativamente minoritario, es decir, sabemos que hasta el siglo XVII había 15 jueces reales. Y convivía con otros sistemas, ¿no? ¿Comentas? Y convivía con otros sistemas, con todos los demás. Que las personas podían escoger libremente dónde ir a buscar justicia. Bueno, libremente, evidentemente, dentro de las capacidades de conocimiento, de dinero, de tiempo, de disponibilidad, de contactos, pero sí, podían. Y no era un fenómeno interesante, pero no era un fenómeno que determinaba el derecho en Inglaterra. Lo que pasa es que en el 17, y esto lo explico también en el libro, en cuando una parte de la sociedad inglesa, claro, los lords y las élites y los juristas empiezan una confrontación con el rey. Me imagino que todos los oyentes saben, hubo unas guerras civiles en Inglaterra, al final se ejecuta al rey, no es Francia que ejecuta al rey primero, son los ingleses en el 17. En esta confrontación, los juristas reinterpretan el derecho al common law y de pronto lo conviertan no en un derecho real de tribunales reales, sino en un derecho que expresa la costumbre antigua y memorial inglesa. Dicen que es lo que pasó, que en los tribunales reales no se aplicó las reglas del rey, sino las reglas del derecho consuetudinario, milenario, todo esto. Y segundo, dicen que todo el derecho en Inglaterra es este derecho real, que tampoco es verdad. Pero a partir del 17 hay estos cambios políticos muy intencionales y por el 19 ya todo el mundo está de acuerdo que el derecho inglés es common law, se marginaliza totalmente las otras instancias jurídicas que existían, se les somete a los tribunales reales y todos creen esa leyenda que el common law es un derecho consuetudinario que nunca lo fue ni lo es. Entonces, en mi libro también parte de la idea del libro no es solo de hablar de dónde viene el derecho, quién lo hace y todo esto, sino también mostrar cómo hay una continua relectura del pasado, no solo en las sociedades, sino también en el derecho, en que los juristas miran el pasado para tirar lo que les viene bien, para formar lo que necesitan en el presente. Y el ejemplo más radical es el ejemplo de los juristas ingleses en el 17, pero eso pasa en otras partes. Hablo un poco de lo que pasa en Francia también en el 17 y 18 con la escritura de las costumbres locales, la redacción de las costumbres locales. Hay este proceso continuo de relectura de los mismos documentos, de los mismos hechos, para adecuarlos a las necesidades de hoy en día. Justo ayer hablé, este libro, Breve Historia del Derecho Europeo, fue traducido en francés y ahora estoy hablando mucho con
radio y periodistas franceses. Y le di un ejemplo de este proceso y creo que es muy importante porque es menos conocido. Tú eres abogado, lo sabrás, evidentemente, pero le di el ejemplo de cómo el derecho se reescribe incluso cuando está escrito, porque ella me dijo, pero el derecho francés está escrito, ya está dicho todo. Y le di el ejemplo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de finales del 18, que es parte de la Revolución Francesa, ¿no? Que empieza con esa emblemática frase, no sé cómo se tradujo en español, pero la frase más o menos dice, todos los hombres nacen libres, ¿no? Más o menos es esto. Y le he dicho, en cuando se pronuncia esto, los que lo escriben saben que todos los hombres quiere decir hombres. Y además están pensando en su mente, perdone, hombre europeo cristiano. Sí. Pero porque la frase es como es, llega otra generación y dice, un momento, todos los hombres, incluso las mujeres, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los niños? ¿Y qué pasa con los esclavos? Porque hubo esclavos. ¿Y qué pasa con los no europeos? ¿Y qué pasa con los no ciudadanos? Entonces, el texto queda exactamente igual, pero el sentido que tiene con los años va cambiando continuamente con las necesidades de la sociedad. Entonces los juristas ingleses, cuando en 17 empiezan a decir el common law no es lo que hemos pensado, si es otra cosa, hacen una cosa que los juristas siempre hacen, solo que en su caso es realmente radical, porque es evidente que no era lo que decían, pero dentro de 200 años se hace tanto la regla que nadie ya sospecha que hubo otra cosa y todos... A mí me han vendido en la Facultad de Derecho esa leyenda, que el common law es milenario, muy particular inglés, y que es el único derecho que hubo en Inglaterra, que el derecho inglés es common law, y no es verdad. Es la posverdad del common law. Pero funciona bien. Podemos decir aquí, para quien quiera leer el libro, que tú en el libro explicas con detalle que no es así, que la tradición inglesa tenía mucha más variedad que la del common law. Comentabas antes dos momentos importantísimos en la historia moderna, como son las revoluciones. Primero la americana, que seguramente influye en la francesa, y después también la francesa. Me gustaría que repasáramos muy rápidamente qué supuso la americana, porque pasó muy lejos de las fronteras de Europa, pero tuvo vital importancia en lo que después vino a pasar en Francia y impactó de manera importantísima en una idea del derecho, sobre todo de los derechos ya que afectan a la persona, que es la que tenemos hoy en día. Sí, es curioso, como yo trabajo en Estados Unidos, mucha gente ha pensado que he metido este capítulo porque trabajo en Estados Unidos. Y a lo mejor un poco sí, porque es importante decir a los norteamericanos que su revolución no es de ellos, es parte de una historia europea. Pero francamente, mi intención era lo contrario, era la intención de decir a los europeos que no todo lo que pasa en derecho europeo pasa en Europa, porque también pienso que lo que pasa en hispanoamericano es importante, pero desde luego lo que pasó en Estados Unidos influye el derecho europeo. Entonces, el derecho europeo, como fue exportado a otros lugares, sufre cambiamientos que luego influyen en Europa. Para mí es muy importante explicar esto. Lo que pasa en Estados Unidos es que, aunque ellos dicen que continúan, y es lo que pretenden, la tradición inglesa, no lo hacen, o lo hacen solo en cierta medida. En esa revolución, como la pelea que tienen no es tanto contra el rey, sino contra el parlamento, que ellos piensan que el parlamento inglés les abusa. Bueno, el rey deja el parlamento, pero más que todo la confrontación del parlamento. Los norteamericanos buscan una forma de limitar los poderes del parlamento. Uh-huh. Y entonces creen esa idea de una constitución como orden superior a cualquier otra ley, que la ley no... Eso no pasaba en Inglaterra. Ese es el cambio, ¿no? Exacto. Entonces, en cierta medida dicen el Parlamento no es soberano, porque por encima del Parlamento está la Constitución. Además, quieren una Constitución escrita, que tampoco pasa en Inglaterra, donde habrá muy claro los principios y
la estructura básica del gobierno y los poderes del gobierno, y quieren esta declaración, una declaración de derechos. Es una historia mucho más larga que esto, Sí. pero básicamente esto. Entonces, introduce esa idea de que el Parlamento no es soberano, una constitución escrita con una lista de derechos. Y lo hacen porque no confían que el Parlamento represente a todo el mundo, que yo creo que es muy curioso hoy en día, porque hoy en día, por lo menos en muchos países, se pretende que sí, si lo hemos elegido, representa a nosotros y puede hacer lo que quiere. No, no. La idea de los americanos era defender a las minorías, porque la mayoría puede ser tan opresora como el rey. Eso es un poco lo que decían ellos. Entonces hay que defender también a las minorías. Y la forma y para ellos es minorías de opinión, porque no pensaban en las minorías como pensamos hoy en día. Pero la idea es que la voz de la mayoría no puede oprimir a la minoría. Hay ciertas cosas que incluso una mayoría en el Parlamento no debería poder hacer, como infringir nuestros derechos, por ejemplo. Claro, y ahí, de alguna manera, lo que hacen es garantizar unos derechos muy básicos y recuperan de nuevo, otra vez, esa idea de universalidad. Sí, lo hacen. Aunque es mucho más complejo, pero al final sí, es un poco lo que pasa. Y por eso es importante y vemos que es increíble. Hay en Estados Unidos la Declaración de Independencia y unos años después tenemos un montón de lugares que declaran su independencia, que eso no era un género ni literario, ni político, ni legal antes de Estados Unidos, tanto en Europa como fuera. Hacen una constitución escrita y aparecen constituciones escritas por tantos lugares. Claro, como yo digo, como lo que pasa en Estados Unidos no fue inventado en Estados Unidos, sino es parte de un diálogo, un desarrollo con el derecho europeo, no es que ellos idearon todos, pero sí es algo que estaba en el aire, que estaba germinándose, pero los norteamericanos son los primeros que lo ponen escrito porque tienen una crisis y necesitan de estos instrumentos. Los historiadores nunca decimos que hubiera pasado así, pero igual si no lo hubieran hecho ellos, lo hubiera hecho otro Estado europeo 20 años después, o 30 o 40, no se sabe, ¿no? Pero porque no es un desarrollo local excepcional, pero sí los primeros que lo ponen por escrito y van en este camino son los norteamericanos. Uh-huh. Y luego lo imitan los demás. Pero parece increíble, ¿no?, que ante esa oportunidad de crear un nuevo país, aunque en ese momento estaba todo muy fragmentado, pusieran orden a toda esa tradición europea e inventaran un modelo totalmente nuevo, como modelo, aunque usaran cosas que ya existían. Es increíble. Sí, inventaron o no, como digo, porque es un mundo, lo llamamos República de Letras, en donde todos los intelectuales no son nacionales, escriben uno a otro, lo leen uno a otro. Hay debates en Francia sobre esto, hay debates, no está en un vacuum, pero son los primeros que lo ponen como letra de ley. Como digo, después de la Revolución Francesa, como has visto que la Revolución Francesa cambia totalmente nuestra noción de la ley. Claro, esto pasa en Francia, pero el debate no es solo francés, tampoco es como un brote francés, es una cosa que se habla en muchos lugares de Europa, pero en Francia hay una crisis que requiere respuesta y entonces esta respuesta que podía haber surgido en otro lugar se implementa primero en Francia porque hay necesidad. Entonces yo no creo en esto de que un genio francés un día decidió hacer una revolución y en otros países no, o en Estados Unidos. Yo creo que son procesos que pasan en paralelo, pero hay como un momento en que se distilan y se concretizan porque hay necesidad. Y esto pasó en Estados Unidos y luego en Francia. No, Francia es el detonante de después las revoluciones liberales que hay en otros países durante el siglo XIX. Sí. Es detonante, pero también es resultado de todas esas tensiones que estaban en todas partes, no solo en Francia. Los problemas que había en Francia eran franceses, pero no tan diferentes de que en otros lugares. Hay una clase media que empuja en todos los lugares. Es un anacronismo, clase media, pero en fin. Bueno, es la burguesía al final. La burguesía, una revolución burguesa. Contra los nobles que tienen demasiado poder. Esto pasa en todas partes, pero explota primero en Francia y por tanto en Francia es el primer lugar donde se concretiza la solución.
Ujú. Explota y de qué manera Sí. explota. Siguiendo lo que es ya las revoluciones modernas, tanto la americana como la francesa, después llega la época que tú comentas de la codificación, Ujú. que eso también lo determina todo. Aparece una figura capital en la historia, que es Napoleón, y con él también el Código Civil o Código Napoleónico. Y nos lleva un poco hasta la actualidad. ¿Cómo se da ese proceso de codificación y qué importancia tiene? Bueno, la codificación en cierta medida es continuación de todos estos procesos. Con la Revolución Francesa se quiere crear una ley nueva, que no mantenga el status quo, sino mejore la sociedad. Se cree en la capacidad humana de mejorar la sociedad, en la racionalidad humana. Se cree en el poder legislativo, que se puede unos legisladores encontrarse y decidir cuál es la solución que va a mejorar la sociedad humana. Y también se cree que este derecho tiene que ser racional, que tiene que ser compartido, no quieren el monopolio de los juristas. Y entonces todo esto, incluso durante la Revolución, pero no pasa hasta Napoleón por falta de orden, hay un empuje muy grande de reorganizar el derecho de una forma que sea racional, que sea fácil de encontrar, que sea accesible a cualquier ciudadano y que da un comienzo a una nueva época de libertad, de igualdad, de todo esto. Un proceso mucho más largo, lo explico en el libro, y acabamos con esa idea de la codificación, donde habrá una ley clara, un código debería de cubrir todo lo que hace falta, tiene que ser teóricamente muy claro, que cualquier persona puede leer y entender, y tiene que encarnar esta nueva orden jurídica. La medida en que lo hace o no es otra pregunta y hablo de esto en el libro, pero también hace parte de la Revolución Francesa en el sentido de que es una continuación de esa tendencia de pensar el derecho de otro modo que antes, no un derecho tradicional ni consuetudinario, sino racional, hecho por seres humanos racionales, teóricamente los que nos representan en el Parlamento son racionales, y mejorar la sociedad. Y el código es como el epítome de todo esto y darnos capacidad de conocer la ley, que desde luego no, en este sentido ha fracasado porque ninguno conoce la ley. Sí, es un intento fallido, ¿no? A medias. Tú explicas en el libro que se proponen una idea de hacer algo muy accesible, muy fácil, muy entendible. Incluso abogan por la desaparición de los especialistas en leyes. Sí. Y eso no lo consiguen. No del todo, al menos. Sí. Bien, pues hemos repasado un poco lo que es la historia del derecho europeo. Yo insisto en recomendar que aquellas personas que estén interesadas en el tema lean tu libro, porque aquí hemos comentado un poco los principales puntos, pero por encima, y tu libro profundiza muchísimo más. Así que aquellas personas que sientan algo de curiosidad, pues que compren el libro y se lo lean, que seguro que disfrutan mucho. Y antes de terminar, Tamar, te comentaba al principio que hacemos, 3-4 preguntas súper rápidas, Sí. si te parece, y despedimos este podcast. Sí. ¿Vamos allá? Sí. ¿Sí? Claro. La primera pregunta, Tamar, es, si pudieras tener una conversación con alguien del pasado o del futuro, ¿con quién te gustaría hablar y qué le preguntarías? La verdad es que no sería un personaje histórico, sino más bien un prototipo de persona. Una cosa que siempre me ha intrigado muchísimo, muchísimo en mis estudios era cómo la gente sabía cuáles son las normas, dónde aprendían esto. Y he estudiado personas que vivían en Cantabria, en una comunidad con 3 personas, y cuando se les preguntaba por qué son de la comunidad, respondían como si conocieran el derecho romano. Evidentemente no conocieron el derecho romano. Entonces, a mí me ha quedado siempre la curiosidad de entender de dónde lo tienen. Entonces, si yo pudiera, yo entrevistaría a uno de estos personajes que vive en la montaña de España. ¿De dónde has sacado este conocimiento que tienes? Me intriga muchísimo y no hay respuesta en las fuentes. Cuando los contemporáneos lo preguntan, ellos dicen así es, siempre ha sido.
Entonces, a mí me gustaría entrevistarles. A un anónimo, ¿no? A un anónimo. Sí, a un anónimo. La historia de los olvidados. La segunda pregunta es, ¿hay algún libro, película, obra de arte o música que te haya marcado de alguna manera y por qué? Pues tú mencionaste antes en la charla de antes de la charla, otro cineasta español, Cría Cuervos. Ahora estamos con Saura, que se ha fallecido. La película Crío Cuervos la vi con 16 años y me marcó muchísimo. Me pareció lindísima. Y luego la volví a ver varias veces en mi vida y al principio solo entendí la niña, Ana. Después vi la madre y la última vez que la vi hace unos años entendí la abuela y he dicho basta, ya no la veo más. No sé si te acuerdas, la abuela piensa en la muerte. Es una película preciosa. Es para mí lo mejor de Carlos Saura y es una película... Yo empecé mi vida profesional intrigada por la dictadura y la transición en España y al final acabé en la Edad Moderna, es una razón muy larga por qué. Pero a mí me fascinó siempre esa idea de la herencia que tenemos de haber estado en una situación de dictadura y Cría Cuervos es otras cosas también, pero es una película increíble. Incluso a mis hijos les he hecho verlo. Pues yo no la he visto otras películas de Carlos Saura, lo que pasa es que tiene una filmografía amplísima, no sé si son 60, 70 películas, y me la apunto para verla y ya te diré. Sí. La tercera pregunta es, ¿hay algún personaje histórico o actual que admires o te haya influenciado de alguna manera? Bueno, yo la verdad que no soy de los que admiran, yo respeto, yo he aprendido mucho a admirar, para mí es un gesto que no. Sí hubo en Portugal un historiador del derecho que creo que ha sido un gigante y que yo he adoptado como mentor, aunque no fue un mentor mío, que pudiera, dedico el libro del que hablamos a él, así que vale la pena que también responde con su nombre, se llamaba Antonio Manuel España, curiosamente España, y era un gigante de historia del derecho y creo que no se conoce bien fuera de Portugal, pero si de alguien he aprendido, aparte de mí misma y de lectura, es de Antonio Manuel España, así que por mí él. Ahí queda, por él. Y la última, si pudieras volver atrás en el tiempo y darte un consejo a ti misma, a tu yo más joven, ¿qué le dirías y por qué? No sé, eso es realmente difícil. Pues yo cuando era joven pensé que se podía cambiar el mundo, mucho más de lo que creo hoy. Y no sé quién tiene razón. Yo cuando tenía 16, 17, 18 años o yo que tengo bastantes más. Pero sí me gustaría haber hablado con esta persona, me acuerdo de esa persona yo, con esta edad, con tanta convicción de que hay que luchar para cambiar el mundo. Tengo mucha nostalgia a esta. Y no sé si le hubiera dicho de dejar con esta o hacer algo más de lo que ha hecho esa joven yo, pero sí me acuerdo con nostalgia esta entusiasta para cambiar el mundo y hacerlo mejor. Tamar, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer compartir este rato contigo. No sé qué tal has estado, si lo has disfrutado. Sí, claro. Yo personalmente ya te reconozco una cosa, y es que intentaré conseguir tu libro Vecinos y extranjeros, el que has comentado al principio del podcast. Lo leeré paralelamente a la actividad de este podcast. Sí. Y espero volver a hablar contigo en el futuro de ese libro y demás cosas. Muy bien, encantada. Gracias por la invitación. Genial, pues un abrazo muy grande, Tamar. Gracias. Que vaya bien. Chao. Adiós. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast con Tamar Herzog sobre una breve historia del derecho europeo en los últimos 2500 años.
Espero que hayáis disfrutado tanto como yo al grabarlo y que hayáis aprendido algo nuevo. Quiero agradecer también a Tamar y especialmente también a Alianza Editorial por su tiempo y por facilitar toda la gestión para poder hacer este podcast y compartir estos conocimientos con vosotros. Fue un placer tenerla como invitada y espero, como hemos comentado en el podcast, que podamos volverla a tener en el futuro. Quiero también dar las gracias a todos nuestros seguidores y a todos los que estáis ahí apoyándonos. Sin vosotros este podcast no sería posible. Espero que sigáis escuchando y sobre todo compartir estos episodios con aquellas personas que creáis que puedan estar interesados en todo este tipo de contenido. Os recuerdo una vez más que este podcast está patrocinado por Fermat y que podéis visitar su página web en fermat.ws y uniros a su comunidad de innovadores y pensadores. Y como siempre, no olvidéis seguirnos en redes sociales, suscribiros a Mi Viaje Cultural, que es la newsletter que publicamos todos los lunes, y disfrutar de todos nuestros podcasts en todas las plataformas de distribución. Tenéis los enlaces, todos los enlaces, en la descripción de este episodio. Y nada más, cuidaros mucho y nos vemos en el próximo episodio de Humanistas sin Complejos. Adiós. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.